Antes de iniciar, asegúrate de estar suscrito al canal y tener las notificaciones activas. También, si las historias te asustan, regálanos un me gusta. Comenzamos. Mi nombre es Roberto y yo soy de la zona norte del país. Quiero contarles que trabajé alguna vez en una plaza comercial como velador. Duré trabajando en ese lugar por 2 años y me tocó experimentar por primera vez en mi vida una situación paranormal que me marcó bastante. En aquel lugar no solo trabajaba yo, también había algunos compañeros con quienes nos rolábamos los rondines, dado que la plaza era algo grande y teníamos nuestro espacio donde hacíamos monitoreo con las cámaras de seguridad y nos sentábamos también a descansar. En una ocasión me tocó ir a dar el rondín de la noche y caminaba yo por los pasillos, completamente en silencio. De verdad que experimentar un centro comercial de madrugada es algo que ya por sí mismo genera una sensación depresiva y angustiante, porque se percibe un ambiente solitario y sin vida. Pero retomando, esa noche yo iba bajando por la escalera convencional, dado que las escaleras eléctricas estaban apagadas, y luego bajándolas se encontraban los baños. Ese pasillo sí estaba completamente oscuro, y se me hizo raro que escuché unos pasos. Eran pasos como los de un niño que corría y que se metió hacia el baño para esconderse. La verdad sí me asusté porque ya sabía yo que en ese centro comercial pasaban cosas muy extrañas de noche. Así que me fui acercando, porque yo tenía que asegurarme que no se tratara de un niño que se hubiese perdido y quedado encerrado en la plaza. Así que tomé mi radio para pedir a mis compañeros que me activaran la energía de la zona de los baños para poderme iluminar. Sin embargo, mi radio extrañamente dejó de funcionar. Cuando yo presionaba los botones para llamar, solo se escuchaba una estática muy extraña. Así que con el radio muerto, yo no tuve más remedio que encender mi linterna y acercarme con mucho cuidado, mientras que yo preguntaba al aire si había alguien en el lugar. Yo le hablaba al supuesto niño preguntándole que si se encontraba bien, pero este no me respondía. Y yo estaba ya temblando del miedo, pero tenía que hacer mi trabajo. Así que me acerqué un poco más, y cuando estaba por abrir la puerta de los baños, escuché cómo le bajaron la palanca a uno de los retretes. Yo ya estaba con los nervios completamente hechos trizas. Sin embargo, pregunté una vez más que quién andaba ahí. Hubo un momento tenso de silencio, pero después hubo una extraña risa que me heló la sangre y que provenía directamente de los baños. Yo en ese momento ya no pude más, y me regresé hecho la fregada donde estaban mis compañeros. Me aterraba mucho la idea de tener que toparme con el fantasma de aquel niño o lo que fuera en el camino. Mis compañeros, al escuchar mi testimonio, sí me creyeron, porque a ellos también les había tocado ver personas caminando que se desvanecían en el aire, o bien llegaban a escuchar conversaciones en los pasillos del centro comercial. Eso sí, todo ocurría siempre de madrugada, y aunque en realidad en esa ocasión y a mis compañeros cuando les tocó ver algo, jamás nos pasó nada, sí comenzábamos mejor a llevarnos nuestra veladora, y a veces la prendíamos y le rezábamos a los fantasmas que estaban rondando la plaza. Esa era la única manera en que a veces se calmaban las aguas. Yo no sabría decir por qué pasan esas cosas. Sin embargo, quería compartir este breve testimonio con ustedes, que son la audiencia de este gran canal. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escuchar. Fue en el 95 cuando mi papá se quedó sin trabajo por la crisis que hubo aquí en México. Fueron tiempos muy duros en los que todo el país se vio en una situación muy dura, y los empleos comenzaron a escasear y los poquitos que había se pagaban muy mal. De entre todos los recortes de personal que hubo, a mi papá le tocó ser despedido. Él ya andaba rondando los 40 años, y eso complicó mucho que pudiera conseguir trabajo fácilmente, y sobre todo con las prestaciones a las que estaba acostumbrado en su anterior trabajo.
Además de eso, en aquellos años, con tener secundaria o preparatoria, se podían encontrar trabajos con mejor paga que ahora. Las empresas no eran tan exigentes como ahora en la actualidad, que incluso teniendo universidad, se termina consiguiendo un sueldo para apenas sobrevivir. De lo único que pudo encontrar trabajo mi papá fue de velador, en una empresa que lo mandaba a lugares donde se hacían construcciones. Al lugar en donde aquella ocasión lo mandaron, se estaban construyendo unas torres de departamentos para viviendas de tipo popular. Mi papá tenía que dar rondines en la madrugada para cuidar que los ladrones no se metieran a las construcciones a robarse las tuberías de cobre, los tinacos y demás cosas que servían para venderse. Así que mi papá siempre andaba con su linterna, una macana y un radio para comunicarse con otros 2 de sus compañeros, quienes también cuidaban de aquel lugar que era muy grande. La primera semana que mi papá trabajó ahí, notó que los demás guardias siempre lo mandaban a revisar la zona más alejada de la base y sobre todo la más oscura. Supuso mi papá que por ser el novato, sus compañeros le estaban asignando esa zona, que era la más complicada, y él lo intuyó porque una ocasión que terminó de dar su rondín y regresó a la base, uno de sus compañeros le preguntó: «Oye Luis, ¿y en tus rondines no te ha tocado ver nada? Algo raro, sobre todo en el edificio que colinda con el barbecho». Mi papá le respondió que no, pero notó la actitud con la que se le estaba preguntando aquello. Además, en ese edificio del fondo se había parado la construcción desde hacía más de un mes, y para mi papá la causa era desconocida. Sus compañeros no le dijeron más y todo siguió normal. Pasados algunos días, una noche hacía viento y la lluvia se estaba acercando. Las nubes se agitaban a lo lejos con relámpagos que anunciaban que en cosa de media hora la lluvia daría inicio. Así que mi papá se dio prisa para hacer su rondín y regresar a tomarse un café. Él caminaba entre la calle y los edificios de departamentos que aún estaban en construcción. Estos tenían aquel aroma a concreto y a humedad. La soledad y el silencio estaban muy marcados, y de ir a paso lento, y casi llegando a donde estaba el edificio abandonado, mi papá cuenta que comenzó a sentir un escalofrío muy raro que le recorrió todo el cuerpo. Él se comenzó a poner nervioso y a sentir una angustia que no tenía explicación. De pronto le llamó la atención que de reojo vio que algo se movía y había sacudido las hierbas que habían crecido cerca del edificio abandonado. Mi papá se puso en alerta y buscó acercarse cautelosamente y con cuidado para asegurarse de que aquello no se tratara de algún ladrón. Sin embargo, lo que sus ojos vieron lo impactaría muchísimo, pues ante él, una sombra con silueta de persona flotaba cerca de la entrada a las escaleras del edificio. Aquella silueta oscura se veía muy espesa, y de ir flotando en el aire se desapareció dentro de la oscuridad del edificio. A mi papá le temblaban las manos del miedo, y no supo de qué se trataba aquello que acababa de ver, y ni ganas tuvo de averiguarlo, así que corriendo a toda velocidad, regresó a la base donde se encontraban sus compañeros, y estos al verlo le preguntaron que qué había visto. Mi papá les platicó todo lo respectivo a la sombra y a los ruidos que escuchó. Aquellos compañeros le sirvieron un café y comenzaron a contarle muchas cosas. Uno de los otros veladores comenzó a decirle a mi papá que aquel edificio abandonado estaba maldito. Por eso lo habían dejado de construir. Ocurrió que meses atrás, algunos de los albañiles se habían quejado de que los asustaban, que les movían los materiales, o incluso que llegaron a ver una sombra que deambulaba por el edificio. Los patrones no le dieron importancia a los comentarios de los trabajadores, y un día, a causa de un accidente, un trabajador cayó de un andamio y se mató. De inmediato los albañiles sembraron el miedo de que el muerto que andaba rondando, o lo que fuera, había provocado ese accidente. Aún así, la obra siguió adelante, pues los patrones no consideraron aquello como algo real, y se tomó todo como una situación casual y muy lamentable. Pero a la siguiente semana, otro trabajador perdería la vida de la misma forma, creando así más miedo entre los trabajadores
y llevando a que se pausara la construcción de dicho edificio, pues ya nadie quería meterse a laborar dentro de aquella construcción. Y como el rumor era tan fuerte, se estaba esperando a que los albañiles terminaran la obra del fraccionamiento, para que así cuando solo quedara aquel edificio abandonado, se pudieran traer a otros trabajadores nuevos que desconocieran completamente el rumor, para que tranquilamente lo pudieran terminar. Mi papá, de escuchar aquello, estaba completamente sorprendido. Él acababa de ver al fantasma que había provocado las muertes de aquellos albañiles y se sintió aliviado de no haberse acercado más para averiguar qué era, porque posiblemente él hubiera tenido el mismo destino. A mi papá ya no le tocó saber si la obra se completó o no, porque al mes lo mandaron a otro lugar a cuidar otra construcción en un punto más lejano de la ciudad. Sin embargo, los recuerdos extraños de sus experiencias paranormales en aquel trabajo son muestra de que algo más ocurre fuera de nuestra realidad. Con esto termina mi relato. Quiero mandar saludos a la audiencia. Yo trabajé muchos años como guardia de seguridad para empresas, para tiendas, y en una ocasión me tocó trabajar en un hospital. A veces me tocaba cuidar en la puerta y en ocasiones cuidando los pasillos. Los turnos, como se sabe, eran variados, así que también se trabajaba de madrugada. A mí me gustaba mucho ese trabajo, pero eso no significa que siempre las cosas fueran agradables, porque había de todo tipo de cosas en las que a uno le tocaba ver ahí, sobre todo cuando me tocó trabajar en el hospital. Y es que en ese lugar sí me tocó presenciar muchas cosas muy fuertes, pero hubo una en especial que me impresionó bastante, al grado que hasta quise dejar el trabajo. Una noche me tocó trabajar en el pasillo de cuidados intensivos, y me tocaba revisar que nadie que no estuviera autorizado se metiera a esa área. Eso estaba estrictamente prohibido. Esa noche yo estaba como de costumbre, parado en la entrada del pasillo, vigilando que ningún familiar pasara sin autorización a dicha área. Y esa noche, acababan de ingresar a un hombre que había sufrido un infarto. Los médicos, por suerte, lo pudieron mantener con vida. Sin embargo, su salud estaba muy delicada y difícilmente la iba a librar el pobre señor. Además, ya estaba viejito, así que sus posibilidades eran muy reducidas. Esa noche, de estar yo parado cuidando, no sé por qué me sentí un poco mareado, tenso y hasta nervioso. Ya me había yo acostumbrado a los días difíciles del hospital, pero no sé por qué me estaba sintiendo así. Por lo tanto, caminé varios metros, hasta donde se encontraba el despachador del agua para beber. Yo tenía ganas de un cono de agua fría, que me sacara un poco el sueño y que me refrescara. Cuando iba de regreso a mi lugar, me tocó ver cómo una mujer ya de edad avanzada se dirigía por el pasillo de cuidados intensivos, justo por el área que estaba prohibida. La mujer vestía de negro y tenía un rebozo en su cabeza, como si se tratara de una mujer que venía de algún ranchito cercano. Por eso asumí que la mujer no conocía el reglamento, así que sin alzar mucho la voz, le pedí que se detuviera, que no avanzara más o la reportaría. Pero ella no hizo caso. La razón es algo que hasta me cuesta trabajo recordar. Mi terror comenzó cuando, al irme acercando a la mujer, noté con mis ojos que ésta no tenía pies. Iba completamente flotando en el aire y seguía avanzando por el pasillo sin hacer caso a mi petición de que se detuviera. Lo más aterrador fue cuando vi cómo aquella mujer se desvaneció justo en la puerta de la habitación del hombre que les menciono que tuvo el infarto. Es como si se hubiera atravesado el muro. Se me bajó la sangre de golpe y no sabía si pedir ayuda o qué hacer, porque iba a sonar ridículo que yo hiciera saber lo que acababa de ver a mis compañeros. Me iban a tachar de loco. Así que con los temblores en mis piernas y en mis manos, seguí caminando hasta llegar al cuarto de aquel señor enfermo y lentamente abrí la puerta. Todo con la intención de buscar a la mujer que se acababa de meter y corroborar que no se trataba de un fantasma. Sin embargo, al abrir la puerta, dentro del cuarto no encontré nada. Solamente vi al pobre señor enfermo que descansaba en cama conectado a infinidad de aparatos que lo mantenían con vida.
Yo me regresé a mi lugar y ya bien asustado por lo que acababa de ver. Yo decidí quedarme y ya no moverme más de ese lugar. Fueron pasando las horas y la madrugada ya se sentía con más peso. Yo ansiaba que se terminara la noche para irme a mi casa a descansar y así olvidarme un poco de lo que acababa de ver. Pero lo difícil apenas comenzaba, pues repentinamente los médicos comenzaron a llegar corriendo hasta el cuarto de aquel viejito enfermo. Al parecer se había puesto mal y estaban dándole las atenciones para resucitarlo, cosa que no lograron porque aquel hombre perdió la vida. Ya nada se pudo hacer por él. Me impresionó muchísimo lo que estaba ocurriendo. Yo me preguntaba por qué había entrado ese fantasma a su cuarto. No me quedó más que hacerme la idea que la viejita era la misma muerte que vino a llevárselo. No sé si la aparición haya sido buena o mala, pero ojalá ya el pobre viejito se lo haya llevado un espíritu bueno. Y aunque eso yo jamás lo sabré, esta experiencia queda muy presente en mi vida y hasta la fecha me gusta contarla, porque este tipo de sucesos no le pasan a uno nomás porque sí. Con esto termina mi testimonio. Quiero mandar saludos a la audiencia del Gato Humano. Gracias por escuchar mi relato. Antes de cerrar el episodio te pido nos apoyes con un me gusta. Y si tienes un relato para compartir, puedes escribírmelo al correo o al número de WhatsApp que verás en pantalla. Sin más, podemos ir en paz. Esta noche de relatos de terror del gato ha terminado.